Hola gente de YouTube, hoy les voy a enseñar cómo hacer luces navideñas con LEDs y con cargadores celular. Antes de iniciar quiero decirles que el video va a ser un poquito extenso ya que hay gente que no sabe cómo se hace circuito en paralelo y en serie. Entonces, para que no surjan preguntas voy a explicarlo detalladamente. Si tú ya conoces de esto puedes adelantar el video y ver la estructura del circuito que vamos a armar. Los materiales que vamos a utilizar en primer lugar es el cargador. Tú puedes utilizar cualquier tipo de cargador, yo voy a utilizar esta. Los cargadores tienen una salida de 5 a 6 voltios, entonces no hay ningún problema, puedes utilizar cualquiera. Luego vamos a utilizar cables de esta forma. Estos cables son más o menos del número 20, los individuales del número 20. Eh, Vamos a cortarlos en dos tamaños. Yo te recomiendo que el tamaño más grande, como lo ves aquí, sea de 15 a 20 centímetros y el más chiquito sea la mitad. Si esto es 20, ponle acá 10 para que encaje en la estructura de las luces navideñas. Luego vamos a tener los termoencogibles, como lo vemos aquí, para darle al detalle final a lo que vamos a hacer. Y lo más importante, los LEDs. Vamos a utilizar dos tipos de LEDs. El primero, tú puedes escoger el color que tú quieras. Puede ser de color rojo, blanco, no lo sé, verde. Yo voy a escoger los colores blancos, ya que tengo el color blanco ya. Y luego y el otro que son los tricolores. Si no sabes mucho de los tricolores, en el video anterior te voy a dejar el link para que veas el video anterior donde te explico cómo son los tricolores y algunos ejemplos. Entonces vamos a tener dos tipos de LEDs. Lo más importante son los tricolores y el otro tú puedes escoger cualquier tipo de colores que tú quieras. Sabemos que los LEDs tienen dos terminales, así como lo vemos acá. Y el terminal más largo es el lado positivo y el terminal más corto es el lado negativo. Pero ¿qué pasa si nosotros cortamos los terminales como esto? ¿Cómo reconocer cuál es el lado positivo y negativo? Pues para esto tengo una gráfica muy sencilla como vemos aquí. Dentro del LED existen dos filamentos, el más grande y el más chiquito. El filamento más pequeño es el lado positivo y el filamento más grande, como vemos en la gráfica, es el lado negativo. Entonces, una vez que ya tengas cortado los terminales o las patitas de los LEDs, ya vas a saber cuál es el lado positivo y negativo. Una vez que ya hayas cortado cada patita de los LEDs, vas a necesitar, en mi caso, voy a utilizar 10 tricolores y 20 LEDs de color blanco. Entonces lo que nosotros vamos a hacer en primer lugar es armar este circuito en serie. ¿Cómo es esto? 3 LEDs en serie. En el centro va a estar el tricolor. En el centro el tricolor. Entonces para esto primero vamos a coger el tricolor y le vamos a soldar en los dos terminales dos cablecitos del tamaño más corto que habíamos visto. Ya están soldados, ahí está. Más o menos quedaría de esta forma. Luego en cada extremo vamos a soldarle los LEDs blancos o los colores que tú hayas elegido. Más o menos nos va a quedar de esta forma. Ahí tengo un modelo de esta forma. Ahí está. Nos van a quedar de esta forma. En el centro está el tricolor y en los bordes está los LEDs positivos, disculpen, los LEDs blancos que vamos a utilizar en mi caso. ¿Cómo es esto? De que nosotros tenemos el LED. Entonces, la forma de soldar es lo siguiente. Si para mí, en mi caso, esto es el lado negativo, ese terminal, el suelto es el lado negativo, el que está soldado es el lado positivo. Entonces, tengo que soldarlo con el lado negativo del centro, como vemos aquí. Negativo, positivo, negativo, positivo. Entonces, hay que tener en cuenta porque si nosotros nos equivocamos en esa parte, pues nuestro LED no va a prender. Una vez que ya hayamos soldado en serie todos, en mi caso tengo 10 de estos, vamos a tener ya soldado de esta forma. Vamos a tener dos formas. A la mitad, primero tenemos de esta forma, entonces a la mitad de ellos, en el lado negativo, vamos a soldarle el cablecito más grande. Ahí está. Le vamos a soldar el cablecito más grande. Como ya tenemos aquí, este es mi lado negativo. Inicialmente yo tenía esto. Entonces este es mi lado negativo, o sea, en mi caso aquí, el lado negativo, le soldé el cable más grande y me quedaría de esta forma. Ahí está.
Luego, a la mitad, si tengo 5 de estos, en mi caso tú puedes tener más, si quieres que tus luces sean más grandes, en mi caso 5 de estos. Y a la mitad le vamos a soldar en el lado positivo, le vamos a soldar dos de esos cables más grandes, como lo vemos aquí. Entonces nos va a quedar 5 de estos y 5 de estos. Acuérdense que en esta parte está soldado en el lado negativo y en esta parte está soldado en el lado positivo, y 2 LEDs en el terminal que estaba suelto. Teníamos inicialmente y ahora tenemos de esta forma. Ahora vamos a proceder en soldar. Tenemos de esta forma, ya tenemos esto aquí, y uno lo vamos a extender hacia arriba. Ya está. Vamos a tener de esta forma. Luego, ese terminal, el otro que teníamos solo de esta forma, aquí en esta parte, en este caso en el lado positivo, vamos a soldar aquí. Entonces nos va a quedar. Entonces vamos a soldarlo rápidamente. Aquí tengo el estaño. Ya están soldados. Y finalmente vamos a obtener esta configuración. Vamos a extender el terminal y vamos a tener esta configuración. Ya está. Vamos a tener 5 de estos en mi caso. Ya están configurados y vamos a tener 5 de estos. Entonces, de la parte del fondo que se viene, este lado, vamos a soldarlo en esta parte. Ahí está. Entonces, en esto que está quedando, le vamos a soldar acá. Le vamos a poner temporalmente aquí, en el otro lado que ha quedado, y luego vamos a enchufar el cargador. Una vez enchufado el cargador, le vamos a poner, en este caso es el lado positivo, y vamos a alimentarlo con eso para ver si es que está bien configurado. Y como vemos, todos los LEDs están prendiendo. Hay que asegurarnos de que todos los LEDs prendan, porque si uno está mal configurado, pues no va a prender y entonces nos vamos a complicar. En el siguiente video, en la segunda parte, te voy a explicar cómo es la configuración de todo el circuito. No te olvides de ver el siguiente video. Ahí